Mi nombre es Johnny Ramos, soy de Perú y le voy a relatar cómo llegué a este país. Al llegar a Estados Unidos me duró 6 meses. Salí un junio primero y llegué un 1 de enero hace 24 años. Les voy a relatar mi sufrimiento, mi dolor, mi calvario. El primer país fue la frontera entre Perú y Ecuador. Duró casi una semana y fui en bus porque estaba viniendo ilegalmente a Estados Unidos. Y por eso que primero que llegué a Ecuador me trasladé, estuve un tiempo ahí y ahí me quedé hasta que conectarme por medio de un papel que compré y por medio de ese papel pude guiarme y seguir la ruta que para llegar a Estados Unidos. Pasé una travesía también de casi una semana y media. En ese tiempo había el terrorismo, la guerrilla en Colombia y me asustó, me preocupó mucho porque lo viví en Cali, Colombia, y tuve que esconderme con otros amigos, otros compañeros que también iban para Estados Unidos. Estuvimos refugiados escondiéndonos y después continuamos nuestra ruta. Ya saliendo de Colombia pasamos la parte más dura de la travesía, llegamos a Panamá. Lo que resulta que para llegar, pasar Panamá, teníamos que pasar por la isla Virgen de Panamá. No había otra opción porque los militares americanos habían tomado Panamá en esa época. Tuvimos que comprar el pasaje para llegar a esa isla y que duró casi una semana también porque tuvimos que estar ilegal y el hombre que nos llevó por su avión nos cobró muy caro. Entonces los recursos se me iban acabando. Entonces llegar a Panamá tuvimos que contratar a un indígena, esos indios que viven allá. Y ya entrando a la isla Selva Virgen de Panamá, nos encontramos con culebras, encontramos con mosquitos, que digo, animales que no conocíamos. En el trayecto íbamos escuchando ruidos con temerosos. El indígena decía que tener cuidado porque había culebras muy venenosas y que si nos picaban nos íbamos a morir ahí. Nadie me debía curar. Y lo único que nos dio fue unos limones podridos para sobrevivir durante todo el trayecto pasar. Y lo único que tuvimos que tomar nuestros orines. No nos quedaba otra opción porque el agua estaba muy alejada. No sabíamos si era buena o mala, podía tener bacterias y podíamos morirnos. Y así que esa travesía fue la más dura, de mucho sufrimiento. Lloramos de dolor, yo ya quería regresarme porque nunca había vivido una experiencia tan grande de ir a una isla donde prácticamente no había población, no había nada, no había nadie, solamente era una isla con llenos de árboles grandes al tamaño de un edificio y no nos quedaba otra opción. Y este hombre que nos guiaba era un indígena que era drogadicto porque cada cierto tiempo se estaba inyectando y fumaba mucha marihuana y droga. Entonces el trayecto, todo el trayecto de la selva de Panamá fue muy dura, muy trágica. Pues tuvimos que pasar prácticamente 2 semanas y media y encima los militares, teníamos el temor de ellos porque eran militares camuflados que estaban por ahí guardando Panamá. No quería que nadie se entrara a Panamá. Y tuvimos un momento de tristeza. Yo nunca había tomado mis orines, no me quedaba otra opción. Tenía que orinar, dejar que ese orine se enfriara para poder tomar porque era el calor era insoportable, muchos mosquitos nos picaron. Yo tuve todo el cuerpo lleno de picaduras, todo el cuerpo como si me hubiesen disparado dardos de balines. Eran unas picaduras grandes con infección, comerse unos limones podridos que prácticamente ya estaban ya bien negros. Gracias a Dios que pudimos pasar por la selva de Panamá, que no se lo deseo a nadie. Es muy duro, es sufrimiento más que todo, porque no hay nadie que te pueda salvar. Si te quedas, te mueres ahí, te mueres. Nadie te salva. Y gracias a Dios que pudimos pasar en la frontera con Nicaragua, nos mantenemos ahí y era otra guerrilla más. En esas épocas, hace 24 años atrás, hubo mucho guerrillas en todo Centroamérica y Sudamérica. Y los sandinistas, se escuchaba disparo de metralleta, se escuchaba gente que caminaba con revolucionarios en contra del gobierno de Nicaragua. Así que tuvimos que escondernos y refugiarnos hasta seguir caminando porque ya estábamos prácticamente entrando a Centroamérica y después ya a Estados Unidos. Ya llegando a Nicaragua, nos tuvimos que mantener escondidos porque como no conocíamos Nicaragua, y así que conocimos a otro coyote. Pagué como $100 y él nos pasó todo Nicaragua, que duró prácticamente igual, el mismo tramo, casi una semana y 3 días, me acuerdo. Pasando ya a Nicaragua, llegamos a Salvador. Llegando a Salvador, llegamos a un pueblo donde viví la experiencia más grande de mi vida, donde fue un momento más duro, más crítico.
donde me sentí que mi vida corría en peligro. En esos momentos pasamos un pueblo, la gente nos quedó mirando, pero seguimos caminando y escuchamos voces que decían: agarren a esta gente, hay que matarlo, hay que robarle. Entonces, al escuchar eso, comenzamos a correr todas las personas que venían con nosotros y a salvarse, porque esta gente venía con unos propósitos de matarnos, de desaparecernos y robarnos. Cada uno abrió su camino y comenzó a correr. Yo estuve con un amigo, corrimos, no nos quedamos opción de seguir corriendo, porque nosotros volteamos y venían a caballo y con machetes. Y yo creo que Dios nos vio, nos abrió el camino, porque en esos momentos, cuando nosotros estábamos ya al borde del cansancio, vimos una sequía de excrementos humanos y no nos quedaba otra opción de tirarnos. Yo y mi amigo nos tiramos y nos caímos y era pura parte fecal. Todos nos embarramos, todo el cuerpo. Prácticamente nos tuvimos que sumergir dentro de esa agua para que no nos matara. Y nosotros pasamos por unos tubos donde drena el fecal y tuvimos que estar escondidos ahí hasta la noche, porque esta gente nos seguía buscando, y todos escuchamos las voces de esas personas: búsquenlos, deben estar escondidos por ahí, pero no se daban cuenta que nosotros estábamos escondidos en las tuberías. Llegó la noche, nos salimos y comenzamos a caminar y encontramos un río. Y al encontrar un río nos sacamos toda la ropa sucia, lo lavamos, estábamos apestando a excremento humano y tuvimos que lavarnos todo el cuerpo, y gracias a Dios que no nos contaminamos, no nos enfermamos con bacterias, y gracias a Dios que nos pudimos salvar. Nos quedamos a la mitad del camino y no quería quitarme ese sueño que tenía dentro de mí, de muy joven, de llegar a Estados Unidos, y seguimos. Todavía me quedaba un recurso escondido en mi bolsillo, así que continuamos. Llegamos a otro pueblo, pedimos ayuda y una señora nos ayudó, nos dio un plato de comida y nos dijo que conocía a una persona que podía ayudarnos para continuar. Y efectivamente, esa persona nos cobró casi $100 para llevarnos a pasar Guatemala. Cuando llegamos a Guatemala, ahí nos tuvimos que estancar porque yo ya no tenía dinero. El coyote dijo que para pasar de Guatemala a México necesitamos por lo menos unos $500, y hace 24 años atrás $500 es mucho dinero, demasiado dinero, y no me quedaba otra opción de que pedir ayuda a mi papá, porque si no ya no podía continuar. Así que hice una llamada a mi papá, que me costó dinero. Le expliqué a mi papá que ya estaba en la mitad del camino, casi ya recorrido un 70%, y que quería su ayuda y que vendiera todas mis cosas que podía para yo seguir continuando. Y así fue, mi papá me pudo ayudar, vendió mis cosas que yo tenía en Perú y me envió el dinero y pude continuar. Y ya llegando a México, ya entre la frontera en México y Guatemala, fue otra parte más dura. Los contrabandistas que se dedican a esto, a llevar gente, fueron muy malos, nos trataron muy mal, nos amenazaron, nos robaron prácticamente. Eran unas pandillas muy grandes, donde que si no mandábamos dinero nos iban a matar. Y así que tuve que darle mi dinero para continuar. Y en ese trayecto conocí a un amigo, se llama Fernando, que fue el que me brindó, me ayudó para continuar, porque por medio de él pude llegar a su familia, por medio de él yo pude llegar a Estados Unidos. Yo se lo agradezco mucho a él. Ya llegando a México, él habló con su tía que vive en Nueva York y le habló que tenía un amigo para que me ayudara. Y la señora al principio dudó, pero gracias a Dios que me pudo ayudar, y con la condición que yo lo trajera sano y salvo a su sobrino a Estados Unidos, a Nueva York más que todo. Yo todo el trayecto lo cuidé a él, lo protegí a él. La travesía de México fue en noviembre 20-25, ya a fines de noviembre. Tuvimos que esperar que un señor tenía un camión grande y lo había acondicionado de una manera muy camuflada. Lo había puesto en una base donde entrábamos por lo menos unos 50 personas a 60 personas, eso es lo que yo calculo. Y la parte de arriba, la mitad de la base, era una feria que él llevaba a todo México como simulando que era una feria, pero realmente era todo falso, era mentira, solamente para llevar era ese camión a ilegales a Estados Unidos. Así que toda esa travesía me costó prácticamente $1000. Tuvimos que estar como muertos, escondidos así como un nicho, uno tras otro, así, para poder continuar, mantenernos callados. Nos daban un vaso de agua con un pan durante 12 horas para continuar, porque México es muy grande. Bordear de la frontera de México a Brownsville, a Los Ángeles, fue muy duro, y por eso fue una travesía prácticamente un mes.
porque el señor tuvo que bordear todos los controles policiales que hay dentro de México. Me encontré con gente muy mala, contrabandistas de droga, delincuentes, asaltabancos, incluso sicarios que se estaban yendo de su país porque habían cometido faltas graves. Y vivir con esa gente fue muy dura, muy dura. Y no sabíamos realmente con quién estábamos al lado. Y lo único que me quedaba era mi amigo Fernando, que nos cuidábamos él y yo. Dormíamos por rato, él dormía un rato y después yo dormía. Y así nos íbamos cuidando para que no nos pase nada. Y así fue toda la travesía de México. Nosotros escuchamos en el camino que los paraba la policía y le preguntaba si estábamos llevando ilegales. Y el señor le decía que no. Revisaban todo, golpeaban, pero no encontraban. Ese señor hizo tremendo trabajo a su camioneta. Hizo una base, como un piso que nadie se daba cuenta. Era imposible que la policía o los controles de carretera pudieran notarlo. Fue algo, una experiencia que hasta el día de hoy siempre lo tengo en mi mente. Ya pasamos 3 travesías, llegamos a Brownsville y tuvimos que quedarnos en una casa escondida donde nos cogió otros mexicanos y nos volvieron a robar otro dinero. Nos dijo que aquí, para llegar a Estados Unidos, que estábamos a un pie, solamente se miraba al frente de Estados Unidos, teníamos que desembolsar o dar otros $500. Yo ya no tenía dinero. Mi amigo fue el que me estuvo en todo momento financiando mi viaje, porque yo ya no tenía. Él le volvió a pedir a su tía el dinero y estos hombres lo que nos compraron fueron unos pasajes bien baratos en avión y ropa barata de segunda. Ya prácticamente eran 5 meses y medio que ya había salido de Perú con una ilusión de llegar a Estados Unidos en una temporada donde hacía mucho frío, demasiado frío hacía en México con Estados Unidos. Nos volvieron a engañar, nos quitaron los $500 y la única opción que nos mintieron dice que hay que ir por carretera o hay que caminar, o si no se quedan porque ya no hay dinero. Y no nos quedó otra opción. Nos dijo, vamos a salir de aquí un 25 de diciembre para llegar a Brownsville un 1 de enero. Eso fue lo que nos dijo él. Y efectivamente salimos un 24 de diciembre a la medianoche y tuvimos que bordear todo el borde de Estados Unidos con México, caminando. La caminata duró prácticamente 11 horas. Salimos en el atardecer, llegamos a la frontera de Estados Unidos a la medianoche y de la medianoche antes que amanezca en Estados Unidos pasamos a Brownsville. Vimos los que guardan la frontera americana, vimos mucha gente, nos tuvimos que camuflar, incluso nos tuvimos que sacar toda la ropa para que no nos distingan los colores de la ropa. Desnudo íbamos caminando sin zapatos, nada, para no hacer ruido. Eso fue lo que nos dijo el coyote, que si nos cogía, hasta ahí llegábamos. Así que tuvimos que hacerle caso a él y hacerlo todo lo que nos decía. Ya llegando, ya está pasando a Brownsville, llegamos a un lugar descampado donde corría viento y los vientos eran muy fuertes. Yo creo que si no llegaban a tiempo esta gente, nos hubiésemos muerto de frío, porque la temperatura se sentía, era muy frío. Es como si estarían echándote cada 5 a 10 segundos un balde de agua fría. Ya mi cuerpo, mi cara, mi boca, todo estaba helado, como muerto. Ya no lo sentía, mi mano, mis palmas, y todo el mundo llorando. Todo el mundo se sentía en ese momento que ya la vida había acabado. Yo veía a muchas personas llorando y decían, si no llego, por favor, mi nombre es esto, y si no llego, dile a mi mamá, a mi papá que ya no puede llegar. Fue muy duro en ese momento porque vi las lágrimas de gente llorando de dolor. Y el hombre que estaba ahí, él estaba bien arropado, él estaba bien protegido, él sabía dónde nos estaba llevando. Yo creo que la intención era de él desaparecernos, porque no llegaba, pasaban 2 horas y ya estábamos congelados. Yo me sentí, miré al cielo y le digo, Dios, dame un poco de calor, dame un poco de fortaleza porque ya no aguanto el frío. Ya mis manos estaban congeladas, como que mi cuerpo era ya helado. Como era tan oscuro, no nos notábamos unos a los otros. Era un lugar muy descampado. Solamente se veía de lejos una camioneta que nos iba a recoger a los 20 que íbamos a Estados Unidos. Y en ese momento ya me sentía, cerré mis ojos y dije, bueno, si hasta aquí tengo que llegar, ya llegué, pero por lo menos llegué a Estados Unidos, pisé Estados Unidos. Y así que en esos momentos se prendió una luz de esperanza, sentí que venía de lejos un carro hacia nosotros y nos miramos y era el Avant. Y cuando subimos en el carro tuvimos que ayudar a todos mis compañeros porque ya algunos ya estaban desvanecidos
Tuvimos que cargarlos como muertos y nos dieron unas cobijas bien delgadas, pero por lo menos el calor de la van nos ayudó a fortalecernos y a calentarnos un poco. Y así fue eso, dijo el coyote. Ya está en Estados Unidos. Ahora de aquí para adelante llamen a su familia. Lo vamos a dejar a un lugar y su familia lo va a tener que venir a recoger o comprarles el pasaje. Y así fue. Mi amigo Fernando llamó a su tía y su tía fue la que nos compró el pasaje a los dos, a él, a mí, y nos compró ropa y nos trajo los pasajes. Y esta gente lo único nos llevó al aeropuerto y de ahí esperamos el vuelo. En ese tiempo no se pedía documentación, no había nada, solamente te pedían el ticket del vuelo y subimos al avión. Y era la primera vez que yo tenía una experiencia de subir un avión. Miraba a mucha gente, pero nos dijeron que no teníamos que mirar a nadie, no teníamos que estar constantemente a nadie que mirar, solamente sentarnos, bajarnos del avión y buscar la salida para que nuestra familia nos buscara. Y así fue. Tuvimos que hacerle caso a los coyotes que nos dijeron todas las recomendaciones del caso. Y así fue. Cuando llegamos ya, subimos al avión, yo y mi amigo nos abrazamos mucho. Fue una alegría, volvemos al llegar a nuestra meta y él también se emocionó mucho y él dijo gracias por haberme traído. Yo le dije no, gracias a ti yo he podido lograr mi meta, mi sueño y mi anhelo, llegar a este país.